Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos. Vamos a continuar con el curso de Dreamweaver CC. En este capítulo vamos a explicar, la parte de preferencias que vamos a tener para Dreamweaver, preferencias de la aplicación. Esta la vamos a encontrar justamente después de File, encontramos en Edit, nos damos clic aquí y nos vamos justamente a esta parte de abajo. Preferencias nos van a servir, digamos, para poder configurar cierto comportamiento del programa en diferentes aspectos que vamos a explicar ahorita, digamos, a grandes rasgos. Y vamos a encontrar, por ejemplo, aquí en general, digamos, en cada una de las pestañas diferentes aspectos que vamos a poder configurar. En general, por ejemplo, vamos a ver primero que nada que digamos que se nos muestre la pantalla de bienvenida, digamos, al iniciar. Otra es que nosotros podemos, aquí lo tengo desactivado, pero podemos activarlo, que se reabran los documentos, digamos, al iniciarse, es decir, los documentos que estuvimos trabajando, ¿ok? Esto puede ser bastante útil, digamos, cuando estamos trabajando en un proyecto y que cuando no tengamos que andar buscando dónde lo dejamos, sino directamente que nos lo abra directamente en ese documento, ¿ok? Por ejemplo, ahorita lo voy a activar, bueno, lo voy a dejar así, aunque en realidad también vemos que en bienvenida, entre las columnas que tenemos una justamente donde tenemos los diferentes proyectos que estamos abriendo. Si ustedes están manejando diferentes proyectos al mismo tiempo, entonces tal vez no convenga esta, porque posiblemente les convenga mejor que esté desactivo y que nos aparezcan los diferentes, digamos, documentos con los diferentes nombres y ustedes elijan sobre cuál querer trabajar. Si ustedes ponen esta, se van a abrir automáticamente del último documento que tuvieron abierto. ¿Okay? Después, por ejemplo, esta de advertir si el archivo, abrir el archivo en modo solo lectura, digamos, con una advertencia, que también puede ser bastante útil, digamos, para evitar problemas en cuanto a infecciones de virus y todo este tipo de cosas. Activar archivos relacionados, esto es muy interesante y sirve mucho, por ejemplo, para esta parte de aquí arriba. Es decir, aquí yo lo tengo activo y entonces cuando yo entro dentro de las diferentes etiquetas, vamos a ver justamente qué archivos están relacionadas. Por ejemplo, al momento de seleccionar algo con respecto a digamos, al explorador de código, qué documentos están relacionados con ese. Y por ejemplo aquí lo tenemos que todos estos documentos están relacionados con aquel que yo seleccioné de momento, ¿ok? Tenerlo activo. Ok, también por ejemplo actualizar los vínculos al mover a los archivos. Esto es muy útil, por ejemplo, en ocasiones tendemos a moverlos y no tenemos esto activo, digamos, tenemos que tener aquí le pongo, por ejemplo, que me mande un mensaje, que me advierta, que no nos advierta puede ser muy negativo, ¿no? En el sentido de que lo movemos y no nos percatamos de que lo hemos movido, después nos puede generar errores, ok. En cuanto a edición de objetos, por ejemplo, aquí tenemos que poner, por ejemplo, activar que nos muestre el diálogo al iniciar insertar objetos, perdón, que nos permita la entrada en línea de doble byte, digamos, entrada de doble byte por cada línea, ok, o cambiar el párrafo sencillo a través en cada encabezado. Y bueno, aquí vamos a encontrar otras dos que son muy importantes. Por ejemplo, los pasos a deshacer. Esto es cuando hacemos control Z, por ejemplo, pasos hacia atrás. ¿Cuántos vamos a tener? Por ejemplo, yo lo tengo aquí con 50, que es el que nos da por default. Ustedes pueden aumentarlo, disminuirlo. Lo recomendable es que no sea demasiado poco, porque entonces quedamos un poco limitados. Porque si lo excedimos demasiado, también nos puede generar mucho consumo en cuanto a memoria RAM. Ok, entonces 50 tal vez sea lo correcto, bueno, no sé, algo intermedio. Ustedes pueden evaluar eso. Y por último, esto del diccionario, digamos, el diccionario ortográfico. Como lo tengo yo instalado en inglés, evidentemente me lo va a dar en inglés, pero por ejemplo, como yo les había explicado, yo lo instalé en inglés partiendo justamente de las prácticas o de las buenas prácticas en cuanto a la programación, que la mayoría de los lenguajes están en inglés y tienen lógica en inglés. Ok, pero eso no significa que las páginas que vamos a desarrollar van a ser en español, en inglés. Evidentemente, al manejar páginas en español, bueno, nosotros hablar español, lo más probable es que lo hagamos en páginas en español. Entonces aquí podríamos cambiarle justamente a el lenguaje español, ok. Y bueno, digamos en este caso pues le daríamos un diccionario para español para que nos haga corrección o nos mande los errores ortográficos en español. En cuanto a accesibilidad, por ejemplo, vamos a encontrar, por ejemplo, que en los medios, cuando nosotros insertamos, por ejemplo, un medio, llámese un objeto, una imagen, un video, un formulario o algún marco, digamos, nos va a aparecer una cuadro de diálogo en el cual nos va a pedir que le agreguemos a ciertos atributos.
Si nosotros desactivamos esto, no nos va a aparecer ese cuadro de diálogo. Lo recomendable es que esté activado de tal manera que siempre nos aparezca, de tal manera que nosotros podamos agregar los atributos de manera correcta. ¿Ok? Después vamos a ver, por ejemplo, en cuanto a colores de código. Vamos a ver que aquí tenemos diferentes tipos de código, pero eso no significa, digamos, que un color se va a aplicar solamente en el código HTML, sino que dentro de él va a haber una serie de colores que van a aplicarse. Por ejemplo, si nos vamos aquí a editar colores, vamos a encontrar, por ejemplo, como en HTML, cada color cómo se va a ir aplicando, y aquí vamos a encontrar justamente los colores que se van aplicados. Si yo selecciono otro, vemos que nos va a ir cambiando el color, ¿ok? Nosotros vamos entonces a ir personalizando cada uno de ellos. Evidentemente aquí nos da una previa. Yo en lo personal recomiendo que no lo muevan, porque digamos que está bien distribuido. En ocasiones puede ser que nos genere una confusión, en el sentido de que nosotros cambiemos ciertas cosas o que dupliquemos un color para diferentes etiquetas, y puede generar contraproducente, ¿no? Yo en lo personal les recomiendo que lo dejen como está, ¿ok? Pero ustedes podrían ir personalizándolo, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a editar en CSS. Evidentemente vemos aquí ya tiene toda una serie de colores asignados, de tal manera que nosotros podamos encontrar justamente a qué etiquetas y qué lenguaje se está aplicando, ¿ok? Vemos que tenemos JavaScript, PHP, XML, entre otros. Después vamos a ver digamos el formato del código. Aquí en esta parte, por ejemplo, vamos a encontrar justamente qué tipografía, qué tamaño, todo lo que digamos con referente a el código o cómo lo estamos leyendo aquí. Nuevamente hay que tener cuidado porque podríamos cambiarle, por ejemplo, la tipografía y puede ser algo confuso. Yo en lo personal les recomiendo que lo dejen ese, que es así como que el estándar. Ok, vámonos por ejemplo aquí en cuanto a copy paste. Vamos a encontrar que aquí, por ejemplo, es algo importante de que cuando nosotros copiemos, que nos conserve la estructura básica, y que nos adopte justamente la tipografía y evidentemente que reconozca esa tipografía y ese código en el texto. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando lo abrimos va a identificar el código que está y le va a adaptar, digamos, los colores, todo esto, cuando lo copiamos y lo pegamos, ¿ok? Esto pues básicamente, por ejemplo, para cuando lo importamos de Word, de OpenOffice o de cualquier procesador de textos, digamos que automáticamente lo detecte y lo adapte que lo identifique como un código y que le adapte, digamos, los colores y que lo ponga con la tipografía de este estilo, ¿no? De lo que estamos trabajando. Lo vamos a ver también, por ejemplo, con respecto a los estilos CSS. Aquí vamos a ver, por ejemplo, entonces, al momento de los estilos también cómo van a estar identificados, el font, todo con respecto a los estilos. Por ejemplo, en cuanto a los objetos invisibles que vamos a encontrar acá, aquí, por ejemplo, yo puedo hacer que se vean ciertos objetos. Por ejemplo, el nombre, si está el estilo que digamos lleva incrustado, el formato, si queremos que se vea, digamos, los marcos, el Visual Server, por ejemplo. Todo esto, digamos, que si queremos cómo se muestre, digamos, en cuanto a los objetos invisibles. Y el objeto de ellos es de que nosotros, en vista diseño, es decir, de esta manera, nosotros podemos verlo como unos pequeños, como anclitas o como unos elementos. No sé si recuerden, cuando nosotros veíamos unas figuritas que de repente aparecen, básicamente son para ver esta información, no para verlo a nivel código, sino para verlo a nivel diseño, que sería de este lado, ¿ok? Vamos a encontrar un pequeño icono y nos va a mostrar esta información, ¿ok? Después vamos a ver, por ejemplo, aquí en nuevo documento, que aquí nosotros vamos a hacer una previa de los formatos que vamos a querer que nos mande por default, digamos, a crear un nuevo documento. Si lo vamos a crear en HTML, en Java, en PHP, en XML, SVG o SVG, perdón. En fin, cualquiera de ellos nosotros podemos configurarlo. Nuevamente, yo les recomiendo que mejor lo manden al nuevo documento y que ustedes escojan, en fin, el documento que pretenden hacer y que ya asignen de qué tipo va a ser, si HTML, si va a ser Java, si PHP, en fin. Ahora bien, en esta parte, en cuanto al HTML, sí es recomendable que se maneje, por ejemplo, lo último. En este caso es HTML5 y que es el que nos da por default en cuanto a la CC. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, si tienen una versión que no sea la versión CC, tal vez la CS6, tal vez, bueno, CS6 también, la CS5 o CS4, no sé si ya maneja el HTML5. Entonces, pues bueno, aquí sería conveniente bueno, actualizarlo, ¿no? Aunque este curso, pues bueno, pretende más bien ver lo que sería HTML, Dreamweaver CC, ¿ok? Ahora bien, si nosotros vamos a trabajar, digamos, ya en un sitio, si no lo vamos a ver trabajar de manera local, aquí vamos a poder nosotros configurar justamente el sitio. Aquí de momento lo tenemos, por ejemplo, trabajar de manera local, pero podemos hacerlo desde un sitio remoto. Aquí nosotros vamos a poder configurar por default cómo queremos conectarnos justamente a ese sitio.
ok, el tipo de puerto que vamos a utilizar, el tipo de proxy, en fin, si el tipo de FTP, cuánto tiempo va a ser, digamos, el tiempo en segundos en cuanto al testeo, digamos, el conectarnos, ok, en fin, el host al que vamos a utilizar también, todo esto lo podemos aquí ver. Evidentemente tenemos la posibilidad de administrar el sitio, que esto, bueno, ya vamos a ver detalle después, porque aquí es básicamente para conectarnos y lo vamos a ver cuando empecemos a ver, digamos, para conectarnos en un servidor remoto, ok. Por ejemplo, también vamos a poder justamente el validador W3C. Recordemos que W3C es justamente la institución encargada de validar o digamos de verificar el código. Nosotros podemos hacer que nuestro código se revise, digamos, directamente en el servidor de W3C, de tal manera que nosotros nos reenvíe o nos regrese si está aceptado y cumple con los parámetros y normativas de W3C, de tal manera, digamos, de que sea un código bien limpio, digamos, un código limpio, legible y que cumple con los parámetros y estándares de HTML5, en el caso, digamos, bueno, básicamente HTML5, que es de lo que estamos trabajando, ok. Y bueno, en cuanto a el ancho, bueno, ¿cómo llamarlo? Las diferentes presentaciones que vamos a tener en cuanto a los tamaños que tenemos en cuanto a los dispositivos, que los encontramos justamente aquí, ¿ok? Ahora bien, algo que se me está olvidando y que se me está pasando, por ejemplo, es la presentación o la ayuda de código. Vamos aquí nosotros en esta parte vamos a poder poner justamente en qué momento queremos que nos envíe justamente un cierre de etiqueta, cuando queremos que nos aparezca la ayuda. Evidentemente vemos que aquí tenemos todos activadas. Si ustedes por alguna razón ven que, por ejemplo, al momento de trabajar a nivel código aquí no les aparecen las ayudas, es porque justamente aquí tenemos desactivado alguna de ellas, o si no es que todas. Entonces pueden ir aquí a preferencias y activarlas, ok. Esto puede llegar a pasar en ocasiones, no sé, desconfiguramos sin querer y aquí podemos nosotros nuevamente activarlas y que nos aparezcan las ayudas, que son muy útiles, ok. Pues bueno, vamos a darle ok. Y pues bueno, esto es solamente para explicar un poco cómo podemos nosotros modificar aquí las preferencias de tal manera que tengamos el programa de acuerdo a nuestras necesidades. Y pues bueno, de momento sería todo con respecto a esto de preferencias. Los invito a que sigan viendo este curso de Dreamweaver CC. También los invito a que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Y pues les dejo aquí en otros vínculos de otros cursos, principalmente de otras páginas en las cuales o canales donde tenemos otros cursos de diferente índole. Cada uno de ellos se percibe una temática en concreto: diseño modelado en 3D, diseño vectorial, edición fotográfica, edición de video, de sonido, en fin. Y espero les agrade y se suscriban. Y pues hasta la próxima.